Muy buenas tardes, amigos y hermanos de Ruta 20, de Cita con la Vida. Vamos a tratar esta noche de concluir con el capítulo 1 del libro Valor. Y saludo esta tarde a los pastores, amados líderes, amados hermanos y amigos. Vamos a orar para ser ministrados en este tiempo por nuestro Señor, por el mismo Espíritu Santo. Oramos. Padre bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo, de venir a ti, Padre del cielo, a través de esta enseñanza, Señor, a través de la Escritura, Padre, a través de este libro del Dr. Luis Edwin Cole, un libro de tanta importancia para los hombres, Padre Santo. Clamamos para que tu misma presencia a través del Espíritu Santo nos esté enseñando, nos esté levantando, nos esté edificando, Padre Santo, nos esté sanando. Te damos muchas gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Como recién les decía, esta noche vamos a concluir, Dios mediante, con el capítulo 1 del libro Valor del Dr. Cole, y vamos a hablar de los patrones y principios de Dios, tan importantes para nuestras vidas. Y vamos al punto E, que dice patrones y principios de Dios. Punto número 1. Dios nos ha dado el poder para vencer cualquier obstáculo enemigo o ataque por medio de los patrones y principios de su palabra. Usted tiene que llenar allí patrones y principios de Dios y principios de su palabra. Y tenemos el versículo de Jeremías 23:29 que dice: ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y el versículo que nos cita allí en el manual es Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ese es el punto número 1 de el apartado E, que habla de los principios y patrones de Dios. El punto número 2, es deseo de Dios que su iglesia conozca sus principios y patrones. La lectura es Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de la ley. Deuteronomio 29:29. Punto número 3. Como discípulos es nuestro derecho conocer la verdad. Juan 8:31-32 nos dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y allí concluye, así rápidamente, este apartado E, que nos habla de los patrones y principios de Dios. Y vamos al apartado número F, el último punto que concluye con el capítulo 1 del libro Valor. El patrón de la parábola del hijo pródigo. Este es un patrón muy importante para nuestra vida, porque acá vemos, a través de los distintos puntos de este apartado F, cómo este hijo pródigo, que por egoísmo, por rebeldía solicita sus bienes por anticipado, cómo los dilapida y llega así a la ruina de su vida. También vemos cómo hay un punto clave en su vida que le permite recapacitar, que le permite volver atrás y retomar con su relación con Dios, con su Padre. Entonces, el patrón de la parábola del hijo pródigo, tan importante. Preste atención. Punto número 1. Rebelión.
El pecado no se preocupa de otra cosa excepto gratificar sus propios deseos. Eso es lo que usted tiene que llenar, sin pensar en las consecuencias. Y la cita bíblica es Lucas 15:2. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte que me corresponde. Y les repartió los bienes. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte que me corresponde. Y les repartió los bienes. Lucas 15:12. Punto número 2, ruina. Dijimos, punto número 1, rebeldía. Preste mucha atención. Esto es muy importante. Punto número 2, ruina. El hijo pródigo comenzó su ruina con la palabra dame. Dame. Y el versículo que vamos a leer, o los versículos, son del libro de Lucas. Vamos a leer el versículo del capítulo 15, el versículo 13, 14, 15 y 16, que dicen lo siguiente. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué dijo? Dame la parte que me corresponde. El padre repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente, viviendo perdidamente. Versículo número 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Versículo número 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí vemos el momento de la ruina de este hijo pródigo, que había empezado pidiendo por adelantado su herencia, los bienes, con la palabra dame. Y así llegó, dilapidando los bienes que le fueron entregados, llegó a la ruina. Punto número 3, arrepentimiento. El punto eje entre la ruina y la reconciliación está caracterizado por la palabra hazme. ¿Sí? Reparen esto. La palabra que comenzó con la ruina de este hijo pródigo fue la palabra dame. Y la palabra que puso un punto clave, un punto eje entre la ruina y la reconciliación, está caracterizada por la palabra hazme. Vamos a leer Lucas 15, 17, 18 y 19. Lucas 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, versículo 18, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme. Esa es la palabra clave a partir del cual comienza la reconciliación. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 19. El punto número 4, vamos a hablar de la reconciliación.
el hijo pródigo regresa a la casa de su padre. Y el versículo pertinente para esta reconciliación es Lucas 15, 20 y 21. Y levantándose, versículo 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 21, reconciliación. Vamos al punto número 5. Restauración. Restauración. El padre acepta al hijo y lo restaura a su legítima posición. Los versículos que vamos a leer son Lucas 15, 22, 24, 22, 23 y 24. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y el versículo 24, el versículo 23, perdón, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y el versículo 24, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Estamos hablando de restauración. El padre acepta al hijo y lo restaura a su legítima posición. El punto número 6, reconocimiento de culpa. La palabra de confesión y contrición revelan una actitud de arrepentimiento y obediencia. El padre acepta al hijo, lo restaura, y el reconocimiento de culpa revelan una actitud de arrepentimiento y obediencia. Vamos a leer en este caso la siguiente palabra del Salmo 51, a partir del versículo 3, vamos a leer el versículo 3, 4, 10, 11 y 12. Comenzamos con el versículo 3 del Salmo 51, Salmo de David. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Versículo 3 y 4. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo número 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo de David. La palabra hazme demuestra la sumisión a la autoridad, con la voluntad de cambiar, aceptar la responsabilidad y el comienzo de una verdadera hombría. Vamos a ver un poquito la progresión de este patrón de la parábola del hijo pródigo, y para los que están escribiendo, para los que están llenando el manual, les repito así rápidamente para que puedan llenarlo. Estamos hablando del punto F, el patrón de la parábola del hijo pródigo. Entonces, punto número 1,
rebelión. Y allí tienen que llenar a donde dice graficar sus propios deseos. El pecado jamás se preocupa de otra cosa que de gratificar, perdón, no graficar, gratificar. El pecado busca gratificar sus propios deseos. No le interesa para nada al pecado las consecuencias. Lo único que busca es satisfacer sus propios deseos. Entonces, dijimos, gratificar sus propios deseos sin pensar en las consecuencias. Eso es para los que llenan el manual. El punto número 2, ruina. Y usted tiene que llenar allí donde dice el hijo pródigo comienza su ruina con la palabra dame. Palabra dame. Allí comienza la ruina de este hijo pródigo. Punto número 3, arrepentimiento. El punto clave, el punto de quiebre entre la ruina y la conciliación está caracterizado por una palabra, y esa palabra es hazme, que es lo que usted tiene que llenar allí en su manual. El punto número 4, reconciliación. El hijo pródigo regresa, y usted llena, a la casa de su padre. Eso es lo que tiene que llenar. Punto número 5, restauración. El padre acepta al hijo y lo restaura a su legítima posición. Usted lo que tiene que llenar, acepta, estamos hablando del hijo, lo acepta y lo restaura a su legítima posición de hijo, que nunca debió haber perdido. Punto número 6, reconocimiento de culpa. La palabra de confesión y contrición, allí tiene que llenar usted, confesión y contrición, revelan una actitud de arrepentimiento y de obediencia. Y el punto número 7, la palabra hazme, demuestra sumisión a la autoridad. Allí tiene que escribir, sumisión a la autoridad, con la voluntad de cambiar, aceptar la responsabilidad y el comienzo de una verdadera hombría. Este es un patrón, a través de esta parábola del hijo pródigo, que nosotros debemos considerar porque es un patrón muy importante. Todo hombre necesita entender el patrón de la parábola del hijo pródigo porque contiene principios regenerativos que cambian la vida. Esto es muy importante. El hijo pródigo demandó la herencia de su padre y luego la despilfarró neciamente. Entonces, ¿cómo la despilfarró? En placeres personales, El pecado, dijimos recién, lo único que busca es satisfacer sus propios deseos. No le interesan ninguna consecuencia. Este hijo pródigo quiso satisfacer su propio deseo. ¿Cómo despilfarró los bienes, la parte de su herencia que le adelantó su padre? ¿Cómo lo despilfarró? Neciamente, en placeres personales. Es un ejemplo perfecto, dice el doctor Edwin Cole, del alto costo de la vida baja. Eso dice el doctor Edwin Cole en una frase muy lograda. El alto costo que pagamos en nuestra vida por una vida baja, una vida de despilfarro, una vida de pecado, una vida que nos lleva rápidamente a la ruina. Ahora, en su momento de desesperación, este hijo pródigo, cuando había perdido todo y lo único que quería era comer de la comida que comían los cerdos y nadie le daba, en su desesperación, ¿a dónde podía acudir? Al único lugar que él podía acudir era el amor de su padre y depender de la misericordia del Padre, de su misericordia. Cualquier parecido con la realidad de alguna de nuestras vidas
como dicen las películas, ¿es mera coincidencia? ¿Le parece a usted? ¿Nos habrá pasado, nos habrá ocurrido a alguno de nosotros? ¿Nos trae algún recuerdo de errores cometidos, etcétera? Por la fidelidad de su padre fue salvado de la devastación que implicaba su propia necedad. Él llegó por su necedad, llegó a esta situación de ruina. Entonces, este patrón que Jesús nos dio en la parábola del hijo pródigo es el siguiente. Punto número 1, rebelión. Punto número 2, ruina. Punto número 3, arrepentimiento. Punto número 4, reconciliación. Punto número 5, restauración. Pero hay un punto ahí determinante, hay un punto clave, hay un punto de quiebre entre la ruina y la reconciliación. ¿Y de qué se trata esto? Del arrepentimiento. Clave. El arrepentimiento es clave porque eso no ha cambiado nunca. El arrepentimiento es clave en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las personas. Es una verdad eterna, es una verdad eterna. Debemos atesorar para siempre esta enseñanza, este patrón que Jesús nos deja a través de esta parábola. El pródigo comenzó su ruina con una palabra, hazme. No le importó nada en ese momento. Lo único que quiso él es neciamente apropiarse, pedir por adelantado lo que le correspondía y salir a dilapidarlo. No le importó ninguna otra cosa. No le importó el dolor que le ocasionaba a su madre. No le importó negar la voluntad de su padre. No le importó rechazar el afecto de su hermano. Dijimos que al pecado nunca le importa nada, salvo satisfacer sus propios deseos. No le interesan las consecuencias. Y bueno, después veremos. Hazme fue la palabra que cambió la vida del hijo pródigo. Mostraba a través de esa palabra, hazme tu hijo de nuevo, por favor. Hazme tu hijo de nuevo, por favor. Mostraba sumisión a la autoridad y su voluntad de cambiar de vida, su voluntad de volver atrás, su voluntad de aceptar responsabilidad y además, es decir, una responsabilidad donde él asumía personalmente la responsabilidad de sus malas acciones o decisiones. Y allí está, hermano querido, el comienzo de la verdadera hombría. En el caso del hijo pródigo y en el caso de cada una de nuestras vidas. En ese momento de arrepentimiento, en ese momento de someternos a la autoridad del Padre, a la autoridad de Dios, en ese momento que demostramos nuestra voluntad de cambiar, en ese momento que aceptamos nuestra responsabilidad propia, nuestra responsabilidad personal por cada una de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Ese es el verdadero comienzo y el comienzo de la verdadera hombría. Hermanos queridos, ya lo hemos dicho antes. Dios moverá cielo y tierra por un hombre así en este momento en que demuestra verdaderamente, a través de estos gestos, demuestra su voluntad de cambiar, de humillarse, de venir a los pies del Padre, de retomar la relación que nunca se tuvo que haber perdido. Lo dijimos recién. ¿Tendrá algo de parecido con la realidad de alguna de nuestras vidas?
Muchos hemos pasado por esto, muchos hemos estado alejados, pero hubo un momento de quiebre en nuestras vidas. Por eso hoy nos encontramos aquí, nos encontramos en cita, nos encontramos en este discipulado, tratando de atesorar los patrones de Dios, tratando de venir a los pies de Jesucristo, arrepentidos, humillados, necesitados, desesperados. Muchos hemos venido en ruina, hecho una hilacha en harapos, hemos venido a los pies de Cristo. ¿Y cuál fue la actitud del Padre? La fidelidad del Padre que siempre nos está esperando, nos está llamando. Y hace una fiesta en honor a ese hijo que se había perdido, que se había muerto. Y hoy ha vuelto decidido a cambiar, a retomar la relación con el Padre. En esta tarde, en este final del capítulo 1 del libro Valor del doctor Luis Edwin Cole, en este discipulado de hombres, de Cita con la Vida, Ruta 20, yo me voy a permitir, con el permiso de ustedes, simbólico, me voy a permitir hacer un llamado. Tal vez haya alguien que esté tomando esta enseñanza, que esté tomando este curso, que aún no haya recibido a Cristo en su corazón, que no haya hecho la decisión de fe. Yo voy a hacer un llamado para que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Y también algunos de mis amigos, algunos de mis hermanos que en este tiempo tan difícil, tan duro, se haya apartado por X motivo o sienta en su corazón que es necesario que renueve en esta hora su pacto con Dios, puede hacer esta oración y renovar su pacto con Dios a través de recibirlo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Yo voy a orar. Si alguien quiere repetir en su corazón, puedo hacerlo de manera audible, puedo hacerlo mentalmente. Yo le repito que repita, yo lo desafío a que repita conmigo esta oración de fe para hacerlo a Cristo Señor y Salvador de su vida, o renovar su pacto con Dios en el caso de que usted ya haya hecho la oración de fe y hoy quiera renovar su pacto porque considera que ha estado apartado de Dios en este tiempo. Y termino con una oración, ya que hemos concluido en esta tarde, noche, con este capítulo 1 del libro Valor. Acompáñeme, por favor. Yo simplemente voy a guiar esta oración. Usted acompáñeme, por favor, en la oración. Padre Santo, oramos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y en esta hora, si hay algún hermano que aún no ha hecho la oración de fe, yo le invito, o si ha estado apartado, considera que ha estado apartado de Dios para que pueda renovar su pacto con el Señor, yo le invito a que repita conmigo esta oración. Padre Santo, yo te pido perdón por mis pecados, estoy arrepentido, y en esta hora estoy arrepentido de todo corazón, Y en esta hora quiero recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos, Padre Santo, por cada uno de aquellos, Señor, que han hecho esta oración de fe, Padre Santo, para que tú los recibas, Señor, en tu seno, Señor, así como el Hijo pródigo fue recibido por la fidelidad de su Padre,
y su padre amorosamente lo abrazó, lo recogió, lo fue a buscar, porque lo anhelaba, lo estaba buscando, lo estaba llamando. Así nuestro Padre, Dios, nos llama permanentemente, nos busca, anhela que volvamos a Él, volvamos a su presencia. Padre Santo, tú eres quien nos reconcilia, Señor, contigo. Padre Santo, a través de la poderosa sangre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Tú eres ese Padre amoroso, eres nuestro único Dios, el único Dios verdadero y eterno, Padre Santo. Solamente tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Padre. Solo tú eres santo, eres 9 veces santo, Padre Santo. Bendito seas, Padre del cielo. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir en torno a tu palabra, Señor, con la visitación de tu Espíritu Santo. Padre del cielo, tu palabra no vuelve vacía, sino que va a causar el propósito, Señor, que tú le has encomendado, Señor, para cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre del cielo, para que te glorifiques, Señor, en los hombres de la Ruta 20, Padre, en los hombres de Cita Ruta 20, Padre del cielo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que tu propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas, Padre del cielo. También, Señor, que tu propósito podamos, como fraternidad de los hombres de la Ruta 20, Señor, podamos cumplirnos, Señor, podamos caminar, Señor, en el centro de tu plan, de tu propósito, de tu voluntad, Señor, para los hombres de Cita con la Vida Ruta 20, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre nos visita, Señor, siempre nos habla, nos levanta, nos sana, Padre del cielo, nos edifica, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pronto, según las últimas noticias, vamos a estar en la posibilidad de vernos, no sé si de abrazarnos, parece que no se puede, pero por lo menos vamos a estar viéndonos y compartiendo la enseñanza en vivo allí en Cita con la Vida Ruta 20. Los abrazo a todos en mi corazón, los quiero mucho, gracias por esta oportunidad que me han dado, que Dios los bendiga.